Buenos días, compañeros. Como os había prometido y estamos muy cerquita de Pascua, haremos un vídeo dedicado a hacer cruces, ¿vale? A hablar de este tormento romano terrible con el que mataron a nuestro Señor, ¿no? A Jesucristo. Y os lo digo primero desde un punto de vista arqueológico e histórico. Yo soy historiador, licenciado en historia, me he dedicado muchos años también al mundo de la arqueología, sobre todo arqueología experimental, y lo que os voy a hablar es lo que sabemos hasta ahora. Muy sucintamente, es muy resumido, no es un vídeo exhaustivo sobre la crucifixión, ¿vale? Pero para que veáis algunos ejemplos y para que veáis también los mitos que se han dicho. Igual que a veces pues, los testigos de Jehová o otra gente dice que la cruz no tenía forma de cruz o otras historias. Bueno, vamos a ver las tres únicas representaciones de época romana que tenemos de crucifixiones y veis que son cruces en tau, cruces en T, ¿vale? Simplemente es eso. En este grabado, lo que vemos hoy básicamente son grabados, se aprecia muy bien la estructura en tau, ¿vale? Que los romanos, los historiadores, nos hablan siempre que las cruces solían componerse de un palo vertical, que se llama estípite, y un palo horizontal, que se llama patibulum. El palo horizontal lo llevaban los presos hasta el lugar de ejecución, los reos, y allí se montaba la cruz. Las cruces se montan. Puede haber cruces ya montadas, pero normalmente se montan en el sitio de la ejecución. Como veis, este caso es además seguramente de una mujer, tiene unas rayitas al cuerpo, que seguramente nos muestran la flagelación, y tiene los talones clavados al palo vertical, uno por cada lado, ¿lo veis? Así es como tenemos los poquitos restos que quedan arqueológicos encontrados en Jerusalén y encontrados en Inglaterra también. Este segundo es muy conocido, es un grabado, me parece que del segundo siglo, encontrado en una escuela de esclavos romanos, donde se hace burla, como en muchos grafitis, ¿no? En este caso se hace burla de un chaval que dice que está adorando a su dios. Su dios es un burro crucificado, bueno, tiene cabeza de burro, cuerpos de persona, y como veis, también está en forma de tau, en forma de T, ¿vale? Y en este caso tiene los pies separados y parece que apoyados sobre un reposapiés, que es la otra forma tradicional que se ha solido pintar la crucifixión. Es decir, en el siglo II a los cristianos se les hacía la burla porque adoraban a un dios que fue clavado a una cruz. Es la primera representación que tenemos, entre comillas, de Cristo, ¿de acuerdo? Y este tercero y último es un amuleto, me parece que de origen egipcio, donde se ve a un señor crucificado, seguramente es el mismo Jesús, y en este caso sí que tiene las manos, parece que atadas al patíbulum, al travesaño, al madero del que cuelga, ¿vale? Y cuelga literalmente porque aquí no parece, o no han pintado, o no han grabado al menos, ningún reposapiés ni los clavos en los talones. Hay modalidades de crucifixión que seguramente lo que tenían era una especie de caballete o pollete que saldría entre medio de las piernas para aguantarles de ahí y las piernas quedarían sueltas, ¿vale? Es una muerte muy lenta por exposición, por calambres, por mil cosas, ¿vale? Pero duraban días, ¿eh? Es una muerte de las peores que tenían los romanos. No vamos a hablar de eso, simplemente es para que veáis cómo se montan las cruces y para que veáis qué tipo de cruces había. Los crucificados con Jesús sabemos que tenían los pies clavados porque se dice de romperles las piernas en el Evangelio para que mueran más rápido. Señal de que tendrían las piernas fijas y no sueltas como este pobre señor. Y esto que tenemos aquí, para no alargarnos, es una representación artística que hay en el Museo de la Creación de Petersburg, en Norteamérica. Supongo que no tiene derechos, o al menos en que diga que es sacada de ese museo, Museo de la Creación, ¿vale? Cerca de Ohio. Y ahí es donde se representa seguramente la modalidad de cruz que se usaba en Palestina en tiempos de Cristo, donde se ve ahí en primer plano a Cristo y lo veis con los talones clavados al estípites, al poste vertical, y las manos clavadas en el patíbulum, en el horizontal. Aquí se ha interpretado la modalidad de que el machiembrado de la cruz es que el travesaño, el patíbulum, tiene un agujerito y entra en una lengüeta que sale superior, ¿veis? Una especie de palo que sale del estípites, que es simplemente el estípites que se le ha hecho un rebaje, tiene punta y plan, se ha entrado por arriba el travesaño. Esa es la modalidad que yo veo más histórica, seguramente, aunque habrían diversas para montarlo, y hoy pues haremos eso, experimentaremos al menos 3 formas de montar una cruz en esa época. Haremos como mini arqueología experimental, ¿de acuerdo? Venga. Muy bien, compañeros, ya tengo aquí mi navaja de tallar y para no perder tiempo ya he preparado 3 estípites cuadraditos. Esto es lo que iría fijo al suelo, al poste, y estos son los patíbulums, que es el madero del cual colgaba a Cristo. Cuando dicen en la Biblia, colgaba de un madero, claro, el madero del que cuelga literalmente es de este, que va arriba, ¿vale? En primer lugar os mostraré
lo que seguramente no era. Y lo que no era es lo que muchas veces nos pintan, que es esto. ¿Vale? Esto, así, un cordelito. Así, esto. Esto es lo que seguro que no era. Porque a ver cómo lo montas. Si esto está fijo al suelo y esto está suelto, levantas a pulso la persona y esto, que deben ser más de 100 kilos seguro, y luego que esto se baja, ¿eh? Esto no tiene lógica. Sí que hay una forma con cordel, ¿vale? Que quizá os parezca tonta, pero es la más sencilla, y hay veces, cuando los romanos, que se compara a veces ya me saldrá, las velas del barco, el velamen del barco, con una cruz. Se llega a hacer esa comparación. Entonces es posible que hubiese este modo muy sencillito que os mostraré ahora, sin ningún tipo de machiembrado. Simplemente, esto es en sencillo, en cutre, pero bueno, es arqueología experimental, de primer nivel. Que es que el preso lleva esto y cuando llega al sitio se hace esto. Y ya está. ¿Vale? Tendría aquí arriba el estípites. La cruz tendría una muesca. No la hago ahora para no desgraciar este estípites. Y quedaría simplemente así colgado. Con más fuerza, ¿no? Con más peso. Así. ¡Pam! Y eso sí que se podría hacer. Entonces, para desmontarla sería fácil. Quitas esto y ya está, ¿no? Sería simplemente eso, levantarse y ponerse ahí. ¿Cómo se levanta? ¿A mano entre dos personas o con una polea? Eso no lo sé. Pero esta es una forma. Estas son todas formas sin machiembrar. Lo que vamos a hacer ahora es machiembrar para que veáis este tipo de unión que os puede servir para hacer muebles o otras cosas. A ver, el primero que quiero realizar es quizá el más socorrido, el más usado para hacer muebles, ¿vale? Pero que no creo que se usase en crucifixiones, porque es muy aparatoso. Mirad, lo ponemos donde queremos hacer la cruz. Esperad que haga un poquito de zoom, a ver, sí. No tenemos lápiz ahora, pero rayaremos con la navaja. Marco aquí y marco aquí abajo también. No os cortéis haciendo esto. Marco en estos dos sitios. ¿Vale? Tengo aquí la marquita hecha. ¿Veis? Y ahora simplemente la voy a profundizar. ¿Sí? Y sacaremos el material que hay dentro. ¿Vale? No voy a grabar todo el proceso. ¿Entendéis lo que quiero decir? Dejadme tener esta parte y ahora termino la otra. Ya lo tenemos casi que hasta mitad de profundidad. No hace falta más. Así. ¿Qué haremos ahora? Pues cogeremos el estípite, pienso que es este, y ahí encajará. Si no, lo rebajaremos. ¿Veis? Encaja. ¿Podemos encajar mejor, más bonito? Sí. ¿Así se sostendría? No creo. Imaginaros que esto está tieso, llegan, meten al señor guía clavado ahí, no sé. Pero aún así, vamos a dejarlo más bonito. Este es el tipo de machiembrado que más os servirá para muebles o para lo que sea. Hacemos lo mismo, pero al revés. Marcamos el patíbulum y aquí vamos a hacer lo mismo. Vamos a sacar este bocado, ¿de acuerdo? Este patíbulum más o menos lo tenemos, no quedará súper fino, pero... Y ahora entendéis, ¿no? Cómo va. Por eso se llama machiembrado. Presionamos fuerte y ya queda más a nivel. Si quisiese que quedase a nivel del todo, pues simplemente ahondaría uno de los dos, o los dos. ¿Vale? Pero puede quedar raso esto. Esta es la forma que a veces se pinta en algunos cuadros. A mí no me convence. No me convence, más que nada, no porque tengas que llevar ya la medida hecha, que en todos los métodos, ¿no? Pero digamos que, a ver, levanto aquí. Esto estaría fijo, ¿no? ¿Y qué harías? El señor clavado de las manos lo subirías y ¿cómo aprietas para el lado? Apretar para el lado es complicado. Pero bueno, ese es uno de los modelos que siempre se han especulado. Incluso que la llevasen ya hecha de casa entera. Pero esto entero pesaría muchísimo. No lo vemos factible, ¿vale? Aquello que vemos en las películas que lo clavan y lo levantan, puede ser que sí, puede ser que en caso sucediese, pero no es normal y no es lo que parece indicar la arqueología, ¿vale? Primer método. El segundo método es el que os he explicado, hemos visto en la pintura del Museo de Petersburg, ¿de acuerdo? Que es que esto entre sobre esto. Y es
el método que yo veo más factible de todos. Después veremos un último, que es como una variación de esto, ¿vale? Por tanto, ¿qué es lo que necesitamos? Pues en primer lugar, hacerle o punta a esto o agujero a esto, ¿vale? Si queremos hacemos la punta primero, marcamos simplemente por todos los lados, ¿eh? Marcaremos por todos los laditos, ¿sí? Y luego pues le sacamos punta. Voy haciendo esto porque no quiero hacer un vídeo súper largo, ¿vale? Cuando lo tenga terminado, ¿sí? Os lo muestro y continuamos. ¿Veis? Esta parte ya la tengo. Esto estaría fijo en el suelo y luego esto tendría un agujero que encajaría ahí, ¿vale? Para hacer el agujero, mira, cojo esto que igual es más finito, pero bueno, igual será. Para hacer el agujero, simplemente escogeremos dónde lo hacemos. Trazo un poquito el cuadro. Ahí. Y perforamos. ¿Cómo perforaremos? Cambiamos de punta. Esperad que hago un poquito de zoom otra vez. Cambio de punta, sacaremos la punta más aguda. Porque lo que haremos, ¿qué será? Primero, cortar así y luego asá. Si no, la veta de la madera hará que se nos reviente. Haremos esto. Es un tipo de agujero que hemos hecho a veces con las cañas. No sé si os acordáis. Para hacer agujeros en las flautas, por ejemplo. ¿Veis? Hacemos esto. Y luego hacemos así. Y sacaremos este bocadito, ¿vale? Como este bocadito seguramente no va a salir aún, no hemos atravesado hasta abajo, lo que iremos será haciendo esto. Iremos excavando, ¿vale? Excavaremos un poquito más hasta que por la parte de detrás se note un poco y entonces atacaremos desde el otro lado. Es que si lo hago ahora desde el otro lado a pelo, y esto es una cosa que sí que podría arreglarse in situ. Imaginad que lo llevan ya, imaginad que el patíbulum no es lo mismo siempre, ¿eh? Que quizá fuese siempre el mismo, ¿vale? Mira, si nos haremos una cosa. Si esto lo llevasen ya de la cárcel a cuestas y no hubiesen acertado muy bien el tamaño, esto fácilmente, con un formón se puede arreglar allí in situ, ¿vale? Se tardaría un poquito, pero bueno, se hace. Los romanos son unos cracks en todo lo que es la construcción. ¿Vale? Continúo y cuando lo tenga atravesado lo montamos. Ya casi que lo tengo. Hurgamos ahí un poquito y luego ya os digo que si no entra lo podemos arreglar. Ahora es un poco como casi que improvisado. Y si no lo saco del todo tampoco pasa nada, porque al entrar el estípites saldrá. Me queda un poco chapuceril esto. Bueno, me habéis entendido, ¿no? Esto ahora no va a encajar, ¿o sí? A ver. Ah, pues no creáis, no he errado mucho. No he errado mucho. Igual hasta entra. Quizá me toque suavizarlo un poquitín, ¿vale? Le doy unos retoques y lo montamos. Me parece que ya lo tenemos, ¿vale? Esto estaría fijo y ¡pam! Entraría en esto encima. Esta es la forma que últimamente más se especula entre arqueólogos. Esta puntita permitiría ahí clavar el titulum crucis, que es con lo que he empezado el vídeo, el cartel que se ponía diciendo los delitos de los presos. O se puede clavar directamente aquí, porque aquí van los brazos y la cabeza queda agacha, ¿vale? Lo entendéis, ¿no? A ver, vamos ahí a nuestro calvario, quitamos esta, esto estaría fijo, llevarían al preso con esto, lo levantarían entre dos seguramente y ya por el peso entra y queda ahí fijo, ¿vale? Mira, esta cruz no quiere clavarse. Eso en el caso de que sean sitios fijos de ejecución, ¿vale? Ya tenemos dos tipos. Ahora os enseñaré una variedad de esta. Aquí lo que quería hacer es una variedad de aquella, bueno, de un marchimbrado parecido, pero entrando por arriba también, ¿vale? En que aquí habrá un surco, perdón, uy, ¿cómo hablo? Y aquí entrará el patíbulum. El surco lo haremos cuadradito, si queréis. A ver. Haremos muy parecido a lo otro, mira. Este será un poco más fácil de hacer para nosotros. Haremos así.
cogemos la misma línea, ¿eh? La misma línea para que detrás no metamos la pata. Haremos así también. Por aquí y por aquí. Y ahora, si no se rompe, será muy fácil. Y es hacer esto. Hasta abajo. Y esto hasta abajo. Y lo tenemos igual ya. Es una forma sencilla, pero ahora veréis que requiere una segunda parte. ¿No quiere salir? Ahora. Eso, ya está. Eso está fijo. Y luego a ver si os encuentro un palito fino. Si no, lo haré. Me parece que aquí está el palillo chino del otro día, ¿eh? De la portada de las navajas de la China. Esta es una forma muy factible también, muy arqueológica, que sería que llevasen el patíbulum y directamente encajase ahí. Y ya está. ¿Qué pasa? Que esto hace así. Supongo que con el peso de una persona y tal, quedaría más o menos fijo. No haría tanto así, ¿no? Si no queremos que haga así, ¿vale? O puede tener esta muesca para ponerlo con el cortelito que decíamos, ¿eh? Lo que podemos hacer es esculpir el travesaño para que también encaje aquí. Es decir, a ver que dibuje. Hacer unas muescas aquí y aquí. Y al lado contrario, que es fácil de averiguar, porque mira, haces así. ¿Ves? Como el filo recto. Y aquí. Si le quitamos seguramente de los dos lados, al final la podremos entrar, ¿vale? Voy a quitar esta parte y la otra, como hemos trabajado hasta ahora. Quitando este mordisco y luego veremos cómo la empalmamos. Y así, ¿veis? Como una I latina mayúscula lo tendríamos. Se empalma aquí y ya está. Este método también me cuadra bastante. Y es más fácil hacer esto con un agujero atravesando, ¿eh? Se llevaría al sitio, a ver, volvamos al calvario, quitamos esta cruz, esto estaría fijo, así, llevarían al preso con esto, lo subirían y ¡plam! ¡Epa! Ahí. Y ahí quedaría, ¿de acuerdo? Igual por el otro lado andrá mejor. Sí. Eso sería. Nunca he visto un vídeo, nunca, en que expliquen estas cosas. Nunca. Espero que lo apreciéis. Para mí es muy importante. Pensad que como cristiano y luego como pues no aficionado, ¿no? Es que me dedico a la historia, pues siempre me ha llamado la atención este tema. Porque al final es lo mismo, ¿no? Al final es una cruz y es una cruz en tau. Pero aún así, ¿cómo sería? Pues bueno, os digo las tres opciones que yo, como persona que trabaja la madera, y sabiendo un poco de qué hablo, me he dedicado mucho a estudiar también métodos de ejecución y sitios, patíbulos, no solo esto, patíbulos como sitios donde había las orcas, ¿no? En nuestros pueblos. Pienso que la forma más fácil, si es que era un palo fijo, es esto. Es o este método, ¿eh? Es de quita y pon, machi hembrado, esto fijo, se levanta entre dos y pam, por su peso. Y esto pues exactamente lo mismo. Se levanta entre dos, se hace coincidir y dentro. Y esto sí, claro, para desmontarlo, para bajar al cadáver, se quita esto, ¿no? Se quita, se baja, se le quita lo de los pies y ya está. No he querido hablar, ya os he dicho antes he dicho calambres, ¿no? Se mueren ahogados, mueren desangrados, mueren de muchas cosas, pero hay muchos casos documentados de gente que tarda muchos días, una semana o más en morir. Por lo tanto, no es tan fácil, los médicos aún no se ponen de acuerdo, habría dolores tremendos, espasmos, el corazón sufriría mucho y al final pues se producía la muerte. Por exposición también al sol, los animales, no serían cruces demasiado altas, ¿vale? ¿Me entendéis? Pues eso, una buena Pascua. Igual llegamos a los 1000 suscriptores pronto. Y nada, espero que lo apreciéis, que probéis vosotros también y que veáis y ved que son juntas muy útiles para hacer muebles, para hacer cualquier cosa. Esto queda fijo y queda duro, ¿vale? Un abrazo, compañeros, y nos vemos pronto. Gracias por estar conmigo.